Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Estamos en esta serie denominada Los Vencedores, en su tercera temporada, y este es el episodio número 14. Yo quiero hablarles acerca del don de dirigir, y para ello quisiera leer un versículo de la palabra del Señor que está en Romanos 12:8. Les voy a leer tres versiones porque me parece interesante lo que estas tres versiones remarcan acerca de este don. Dice la palabra del Señor en la primera versión: si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Como podemos darnos cuenta, esta versión resalta el don de dirigir como un tema de liderazgo, y además añade que se debe de dirigir o liderar con mucha dedicación. En la segunda versión dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Es decir, de que este versículo habla en esta versión acerca de esa capacidad que, si nosotros nos ponemos a analizar el contexto bíblico, es una capacidad que definitivamente viene de parte de Dios, porque Él es el que da dones a los hombres a través de su gracia. Pero también dice que tomemos la responsabilidad en serio, es decir, de que aquella persona responsabilidad conlleva una gran dedicación. Regularmente las personas quieren ser líderes, les llama la atención ser líderes, les gusta el nombre de líder. ¿Por qué? Porque el líder siempre es el que está al frente. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar en este tiempo que este don de dirigir no es una cosa sencilla, sino que el don de dirigir tiene o implica un llamado de parte de Dios. La palabra dirigir en el original significa estar de pie frente a todos. Entonces, en este sentido, la persona que tiene el don de dirigir o que dirige, eh, tiene que tener una posición. Y yo he hecho un listado de características que tiene esta posición, porque dice que significa estar de pie frente a todos. Entonces, en ese sentido, quien dirige debe tener una posición de autoridad, una posición de liderazgo, una posición de dedicación, una posición de vocación. Tiene que tener una búsqueda del bien común, es decir, de que el que dirige no está pensando solamente en sus propios beneficios, sino que está pensando en los beneficios que a todos les convienen. También dice de que la posición que un líder debe de tener para dirigir es guiar a las personas. Él dirige, él tiene que cuidar también, él tiene que demostrar el amor, tiene que ser ejemplo, tiene que inspirar, tiene que exhortar y tiene que gobernar. Entonces estas características son características que van enlazadas al don de dirigir. ¿Por qué? Porque para dirigir nosotros tenemos que tener claro que en el Evangelio tenemos que guiar a las personas. ¿Cómo vamos a guiar a las personas? A través de la enseñanza de la palabra del Señor, a través de la exhortación, a través de los consejos, porque el que dirige o el que es líder está rodeado de personas que están a su cargo, y todas esas personas tienen diferentes perspectivas de las cosas. Dentro de un grupo al que se dirige vamos a encontrar diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, pero el que tiene el don de dirigir tiene que saber guiar a las personas. También aquí dentro de estas características dice que tiene que dirigir con amor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos dirigiendo a un grupo de personas de manera en la que no ponemos nosotros nuestro amor, prácticamente no estamos haciendo nada. Por eso la Biblia dice de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor como para el Señor y no como para los hombres. Y otra de las cosas que yo quiero resaltar es que para dirigir se necesita ser ejemplo. Es decir, de que el que dirige no solamente se lleva los reflectores de su posición o de su nombre, sino que el que dirige tiene que ser un ejemplo. ¿Por qué?
porque no podemos nosotros dirigir a las personas, guiar a las personas, si las personas no ven en nosotros el ejemplo de lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de personas a nuestro cargo y nosotros les decimos que deben de orar, que deben de buscar al Señor, pero si estas personas no ven en nosotros que nosotros oramos y buscamos al Señor, definitivamente nosotros no estamos cumpliendo con esta característica que tiene ese don. Otra de las cosas es de que el que dirige inspira a que la gente busque el Señor, inspira a que la gente haga las cosas bien, inspira a que se trabaje de la mejor manera. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la puntualidad. Una persona que dirige dentro de una congregación cita a su grupo al cual está a su cargo y les dice, bueno, nos reunimos a las 7 de la mañana, y como las personas ven en él esa responsabilidad, esa capacidad, ese don, entonces las personas prácticamente en automático, y porque ven ese ejemplo, son inspiradas a venir temprano, son inspiradas a cumplir. Caso contrario es cuando el líder es un líder irresponsable, un líder que no tiene el don de dirigir, sino solamente ha sido puesto por otras circunstancias, entonces difícilmente va a lograr inspirar a las personas. También dice que el líder gobierna, exhorta. Entonces, este don de dirigir es un don muy importante, es un don que viene del Padre. Y la Biblia aquí dice en Romanos 12:8, si nosotros leemos detenidamente ese versículo, dice que los dones se tienen que usar. Es decir, de que si nosotros tenemos o hemos adquirido un don de parte de Dios, ese don nosotros lo tenemos que llevar a la práctica. Hay quizás muchas dudas en cuanto a si uno nace con un don o uno puede desarrollar o adquirir un don. Definitivamente este don es un don que viene de parte de Dios. Y yo quisiera leerles tercera de Juan 9:10 y dice, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diófretes no acepta mi autoridad, pero le gusta mandar. Hay un líder que se llama Diófretes. Sin embargo, el tener el nombre de líder no significa que tengamos el don de líder, el don de dirigir. ¿Por qué? Porque este líder que la palabra del Señor describe aquí es un mal líder, porque dice que no acepta mi autoridad. Y más adelante vamos a darnos cuenta que la persona que tiene el don de dirigir, de primero ha sido dirigido, de primero ha tenido la capacidad de estar bajo autoridad y bajo sujeción. Pero dice aquí, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diófretes no aceptó mi autoridad. Y además dice, porque le gusta mandar. Y eso era lo que yo mencionaba al principio. A todos o a la mayoría de personas les gusta ser líderes, ser los que tengan los nombres de los privilegios más altos, porque según ellos el tener el nombre o el liderazgo los va a hacer mandar. Y es posible de que puedan mandar a la gente, es posible de que les guste dar órdenes. Sin embargo, eso no significa que tengan el don de dirigir. Por eso es de que yo creo de que esta enseñanza acerca del don de dirigir nos tiene que llevar a la reflexión si verdaderamente nosotros tenemos el don de dirigir, porque es posible que tengamos el privilegio de estar a cargo de un grupo, pero la pregunta es si nosotros tenemos ese don, ese carisma, esa capacidad, ese llamado de parte de Dios para dirigir. Entonces, este personaje dice que le gustaba mandar y que les hacía prohibiciones a las personas que pertenecían a su grupo. Por eso el apóstol Pablo, o el apóstol Juan, perdón, decía que no aceptaba su autoridad. Por eso le iba a llamar la atención. Entonces, este es un claro ejemplo de que no necesariamente aquel que tiene un nombre de líder tiene el don de liderazgo, de dirigir o de presidir. Entonces, yo quisiera hacer unas como conclusiones, aún tengo tiempo, pero dice, por eso podemos decir lo siguiente:
No todos podemos dirigir o presidir porque esto es un don de Dios. Es decir, que yo quiero o puedo querer dirigir o tener un privilegio de dirección. Sin embargo, si yo no tengo el don de Dios, no lo voy a hacer a la manera que a Dios le agrada. Lo segundo, los que presiden o dirigen son hombres o mujeres que deben tener la capacidad de alentar a otros. Eso ya lo habíamos mencionado. Es decir, de que el líder debe de inspirar. También dice acá, los que presiden deben de inspirar a otros, deben de ser de bendición, de ánimo. Pero muchas veces pasa que tenemos un líder que más allá de inspirarnos a buscar de Dios, a buscar la palabra, a buscar las cosas que a Dios le agradan, lo que nos provoca es enojo, molestia, pero no es tanto porque tal vez la gente sea inmadura, sino que puede ser de que lo que suceda es de que no tenga el don de dirigir y esté en un puesto de liderazgo. Dice de que los que presiden tienen que impulsar a otros a hacer la obra del Señor. Los que presiden o los que dirigen o los que tienen este don, dice, son personas que han sido o que han recibido un llamado de Dios. No son los que ayudan, no son los acomedidos, sino son personas que genuinamente tienen el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchas personas que nos gusta servir, que nos gusta trabajar, que nos gusta hacer muchas cosas, pero eso no significa que sean líderes, porque el líder debe ser llamado de parte de Dios. Entonces, este don nos sigue enseñando que tiene que haber un llamado de por medio. Dice, solamente puede ser presidido o solamente puede ser dirigido por aquellos que han sido llamados genuinamente por Dios. El que es llamado por Dios a dirigir es fiel hasta la muerte. Permanece en el lugar al que Dios lo ha llamado. No anda en una competencia buscando un lugar que no le corresponde. Dios lo establece en la posición y él permanece en el lugar que Dios le ha asignado. Porque hay mucha gente que está compitiendo por el nombre de líder, pero cuando la asignación y el llamado a través del don de dirigir o de liderazgo viene de parte de él, la persona se mantiene en su posición, en su liderazgo. No necesita tener 4, 5, 6 nombres de líder, sino Dios lo ha llamado a algo específico y esta persona permanece ahí. Por eso es peligroso que alguien ocupe el liderazgo o un liderazgo si Dios no lo ha llamado, porque parte de este don conlleva que Dios nos llame a dirigir, a presidir o a liderar algo específico que Él nos ha delegado. Para dirigir no se puede poner a cualquiera, sino a aquel a quien Dios ha llamado genuinamente. El don de dirigir está íntimamente ligado con el servicio, porque la persona que dirige siempre va a buscar el beneficio de los demás, no va a buscar ser visto. El que preside debe ser una persona que se caracterice por servir a los demás. El que dirige ya aprendió a ser dirigido. Entonces, nosotros vemos aquí en la palabra del Señor de que no es tan sencillo ser líder, no es tan sencillo dirigir. Por eso es de que muchas personas paran frustradas y equivocadas y viven enojadas y tristes, porque según ellos, dirigir es la cosa más sencilla. Y no es así. En primer lugar, el que dirige tiene que tener un llamado. ¿Por qué? Porque su llamado lo va a respaldar. Su llamado va a hacer que las personas le obedezcan. Su llamado va a hacer que el poder de Dios se manifieste en su liderazgo. Pero si no ha sido llamado por Dios y no tiene el don de dirigir, lo que va a pasar es de que seguramente su grupo no va a prosperar o no va a llegar a lo que Dios quiere que llegue. Entonces, para ser líder hay que tener un perfil, ¿verdad? Hay que tener ciertas características. Hay que tener sobre todo la convicción del llamado de parte de Dios. Pero entre algunas características que yo encontré en la palabra del Señor acerca de las personas que lideran es que está dispuesto a la muerte. En 1 Timoteo 3:1 se describen estas características, pero esta me llama mucho la atención porque dice dispuesto a la muerte. Y yo estaba estudiando de que en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, la palabra del Señor nos muestra que nadie quería ser líder. ¿Por qué nadie quería ser líder o por qué nadie quería ser
dirigir algo de la iglesia o del Señor, porque en el tiempo antiguo aquel que era el líder lo mataban, ¿verdad? Y nosotros tenemos ejemplos en la palabra del Señor de muchos hombres y muchas mujeres de Dios que por ser los que guiaban al pueblo, los que dirigían la iglesia, pues los mataban. Entonces en el Antiguo Testamento no era muy atractivo dirigir. Hoy en día, vuelvo a repetir, todos queremos dirigir, todos queremos estar al frente, porque la definición o la descripción o significado de dirigir es estar al frente de. Nos gusta quizás tener un micrófono, tener un privilegio, que la gente nos reconozca y nos diga, ah, él es el líder, él es el encargado. Sin embargo, la pregunta sería si estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, como muchos hombres y mujeres murieron antiguamente. Otra de las cosas dice que debe ser irreprensible, no tiene que tener nada de lo cual pueda ser acusado. Y si nosotros analizamos nuestra vida, vamos a nosotros mismos determinar si nosotros contamos con estas condiciones para poder dirigir a un grupo de personas. Tenemos que ser aptos para enseñar, y vamos a ser aptos para enseñar cuando estudiemos la palabra del Señor, cuando busquemos la presencia del Señor. Dice que también tenemos que ser sobrios, tenemos que no ser pendencieros, o sea, no ser peleoneros, pleitistas, sino pacificadores, ¿verdad? Tenemos que tener un carácter. Dice ahí la palabra del Señor también que tenemos que ser prudentes, es decir, de que este don conlleva sabiduría, conlleva paciencia, conlleva amor, conlleva un montón de características que lo único que nos muestra aquí la palabra del Señor es que debemos de cumplir si nosotros en verdad hemos sido llamados para dirigir. También dice en Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13, dice, reconocer a los el don de dirigir, o la persona que tiene el don de dirigir tiene una honra, y esa honra precisamente consiste en reconocer su liderazgo. Dice aquí la palabra del Señor que lo reconozcamos porque trabajan entre nosotros, y dice que nos instruyen, y también dice aquí que debemos de tenerlos por muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Es decir, de que aquel que nos dirige, nos predica, nos enseña, nos aconseja, ora por nosotros, nosotros lo tenemos que tener en alta estima. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor lo dice, y porque definitivamente nosotros vemos lo que la palabra del Señor dice, que ellos tienen ese don de dirigir. Entonces, este don es un don que, a mi consideración, tiene que tener un llamado. Es un don que al tenerlo debe de tener la persona esa responsabilidad, esa dedicación. Y aquí en los primeros versículos que yo leía, en Romanos 12:8 dice, tomar una responsabilidad en serio. Y entonces esto me lleva a pensar de que quien tiene el don de dirigir no es alguien que solo temporalmente lo ejerza, no es alguien que solamente bajo emoción participa en su privilegio, sino al contrario, permanece desempeñándolo con responsabilidad. Dice de que se debe poner en este don todo el empeño. Entonces, nosotros debemos de anhelar los dones de parte del Señor, los dones del Espíritu Santo, todos los dones espirituales. Sin embargo, en este don en particular, una de las claves para nosotros ejercerlo de buena manera es, en primer lugar, establecer nosotros mismos si nosotros hemos sido llamados a dirigir y a presidir. Tenemos que ver dentro de nuestro corazón y darnos cuenta si tenemos esa capacidad de hacerlo. Porque muchas veces nosotros queremos forzar un liderazgo que definitivamente no se nos va a dar. De repente queremos dirigir, por poner un ejemplo, la alabanza, pero no es el llamado que Dios tiene para nosotros.
O de repente queremos ser predicadores, aunque la Biblia dice que nosotros debemos de predicar el evangelio, debemos de hacer discípulos a las naciones. Pero mucha gente sale de las iglesias frustrada porque ellos quieren un ministerio primario, quieren que se les nombre, quieren que se les ponga en una posición. Sin embargo, muchas veces no se les pone simple y sencillamente porque no tienen ese llamado a dirigir, a estar al frente. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener muy claro estas enseñanzas y pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe, que nos revele a qué hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque si no es posible que vamos a estar sirviéndole al Señor y ejerciendo quizás un liderazgo, pero sin tener este precioso don. Y al tener este precioso don, sí vamos a desempeñar nuestro liderazgo de la mejor manera. Pero si no lo tenemos, lo único que estamos haciendo es forzar un trabajo que en realidad no tenemos la capacidad para desempeñarlos. Entonces yo quisiera dejarlos con esta enseñanza hasta este momento y recalcar por último que la persona que tiene el don de dirigir, el don de presidir o el don de liderar, tiene que tener un llamado genuino de parte de Dios. Si a nosotros nos pone el hombre por X o Y circunstancia sin tener el llamado de Dios, no vamos a hacer las cosas bien. Pero si tenemos el llamado de Dios, definitivamente se va a reflejar en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro liderazgo, que el don de Dios está siendo manifestado en nuestras vidas. Así que yo quisiera hacer una breve oración y pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, en primer lugar, para determinar para lo que Él nos ha llamado, y en segundo lugar, que Él nos dé la gracia para poder dirigir si tenemos este don. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Te pido que nos hables y nos digas si nosotros tenemos ese don de dirigir, Señor. Y si tú lo revelas a nuestro corazón, que nosotros podamos tener la gracia, el favor, la capacidad, las características, Padre, y todas las cosas que conllevan, Señor, para desempeñarlo de la mejor manera. Padre, bendice a mis hermanos, a las personas que vean, Señor, esta transmisión, Señor, y que tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, siempre nos acompañen. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora y que la paz del Señor reine en sus corazones.